Bienvenidos a este nuevo episodio de En Terapia Cuerpo, Mente y Alma. Un programa que está pensado para que vos te quedes hasta el final, para que también, si estás desde las redes, desde YouTube, desde Facebook o incluso desde cualquiera de nuestras vías de comunicación, puedas compartirlo. Enviárselo a tu amiga, a tu amigo, a aquellos que muchas veces pueden hablar de este tema en la intimidad, aquellos que por ahí también se mandan reels o algunas cuestiones que circulan en las redes. Sí, se habla mucho de este tema, pero ¿cuánto se habla desde la verdadera información, desde la profundidad? Y también sabemos que muchas veces nos sigue dando un poquito de vergüenza de ponerle nombre a ciertas cosas. Desde el chiste, muchas veces es fácil trabajarlo. Pero hoy vamos a poder hablar de sexualidad, del deseo, de vínculos en tiempos de cambio. Y esto viene de la mano de nuestra invitada en el día de hoy. Ella es la licenciada Emily Salma. Emelina Salma Sadi, que es perito en psicología, licenciada en psicología, especializada, formada desde la Universidad en Buenos Aires en sexualidad. Y vamos a tenerla para que pueda también sacar todas esas dudas, hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de el deseo, cómo, hasta cuándo se transforma, cuando falta, hasta incluso podremos hablar hasta cuando por ahí sobra un poquito de deseo, sobra, ¿es verdad? Bueno, vamos a hablar de periodos de nuestra edad, del contexto que nos agobia, pero que nos exige tener hasta un cierto punto un deseo que quizás no condice con nuestra realidad. Vamos a hablar también de esas exigencias de tener todo sumamente perfecto. La relación perfecta, la relación sexual ideal. Vamos a hablar de la soledad. Algo que también nos muestra los beneficios de la sociedad, el mercado, pero siempre falta algo. Nos exigen también estar generando esos vínculos en un contexto de cambios, de nuevas dinámicas en los vínculos. Vamos a hablar de esto que nos cuesta por ahí ponerle un nombre real. Vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de erección, vamos a hablar de aquello que por ahí está en los chistes. ¿Importa o no importa el tamaño? ¿Importa o no importa el deseo, los consensos, los contratos en las parejas? Mucho de esto y cuántas cosas más que ustedes también podrán preguntarnos a través de los comentarios en nuestro Face, que también podrán preguntarnos a través de los comentarios, a través de YouTube, y podremos charlar junto a ustedes, dejando por supuesto abierta la puerta a nuevos episodios para hablar de sexualidad. Sí, este tema queda muchísimo, pero muchísimo para preguntar, para hablar, para sacar esas dudas. Sí, yo voy a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible y ustedes también nos irán acompañando en este episodio. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, licenciada Emily Salma. Qué placer tenerte con nosotros en el día de hoy y poder hablar de este
de este tema que se habla mucho, pero que no sé si se tiene toda la información. Hola, Sole, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación, muy generosa. Y sí, la verdad que la sexualidad es un tema que sigue siendo tabú, aunque cada vez nos sentimos más expuestos quizás. Vemos nuestra sexualidad expuesta en las redes, o el erotismo, o las exigencias, como vos decías. Y en líneas generales se puede decir que está más en boga, pero en la intimidad sigue siendo tabú y sigue estando de alguna manera sesgada. Así que toda la introducción que hiciste es tal cual se la puede ver hoy en día en consultorios o incluso en las redes o en charlas con amigos o con amigas. Así que bueno, muchas gracias. Ya dijimos que es algo que hasta no hace mucho, no, nos costaba hablar y que lo hablábamos en la intimidad. Hoy podemos contar con tu profesionalidad, digamos, aquí en un contexto de nuestra provincia, a donde esta especialidad, digamos, no se desarrollaba. Preguntarte, ¿quiénes consultan? ¿Hay muchas consultas? ¿Qué consultan? Como para comenzar a introducirnos un poquitito en esta temática. Bueno, básicamente la consulta sí es constante, existe, quizás para sorpresas que pensamos, bueno, los hombres hablan menos de estos temas o les cuesta más socializarlo, bien dijiste. No sé si la sexualidad queda en el ámbito íntimo o se habla solo en la intimidad. Creo que es en el lugar donde menos se habla. Entonces por ahí empiezan también los síntomas. Entonces la cuestión es clínicas, que vendría a ser lo clínico, vendría a ser el consultorio, este mano a mano, en donde vas en pareja o vas solo a consultar. Sí, se habla, pero ahí es donde más se nota que la comunicación falló. Que quizás a través del chiste, a través de situaciones que pueden ser públicas, de videos, a través de la pornografía, sí se puede ver este tráfico de información sobre la sexualidad, pero que a la hora de la intimidad quizás lo que falla ahí es la comunicación. Los consultantes generalmente pueden ser en pareja, que es lo ideal para hacer un trabajo más intensivo, más directivo. La terapia sexológica lleva una cuestión investigativa del caso, pero que también implica toda una cuestión de tecnicismo, de práctica, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de lo coital, hablamos del cuerpo, de las emociones. La sexualidad es un concepto amplísimo que no solamente se puede limitar a un espacio como la habitación. Qué importante sacar el simple coito o la genitalidad de esta relación con nuestra sexualidad, ¿no? Esto Sí, viene, absolutamente. es como que hay todo un mercado alrededor de esto, hay como mandatos, hay una sociedad que tiene como un ideal de la sexualidad o una idea, ¿no?, generalizada de la sexualidad. Sí, yo lo conceptualizo como una mala educación sexual. La mayoría de las personas, quizás más grandes, pueden decir, no, nosotros nunca tuvimos educación sexual, no nos hablaron de educación en nuestras casas, nuestros padres, pero todos tuvimos una educación sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad accedimos a través de charlas con amigos, de experiencias de otros y mayormente a través de la pornografía. Entonces, sí tenemos una educación de base. ¿Fue la ideal? ¿Fue la más formal, la correcta? Y quizás no, pero la educación sí estuvo. Entonces, a partir de ahí empezamos a
registrar ciertas prácticas sexuales que después ponemos, ¿sí? Nosotros también las actuamos en nuestras vidas, pero ¿de dónde vino esa educación? Vino generalmente del porno, de un video, de una revista, de ciertas páginas, ¿sí? Bueno, la industria del porno es una industria millonaria que está armada. Bueno, estamos viendo una escena, estamos viendo algo totalmente armado, donde hay actores, pero lo que queda como resultado final generalmente es una pornografía que está dirigida al hombre, ¿sí? A la mirada del hombre, a fantasías o a actos sexuales que tienen que ver con erotismo para personas, por ejemplo, heterosexuales, Solamente. y generalmente se pone ahí el papel del hombre y la mujer desde los estereotipos. Bueno, estereotipos, ¿qué es? Aquello que se va formando de manera cultural o social de lo que se debe ser. Así como existe el estereotipo de cómo ser un hombre, una mujer, de lo que es ser una madre, de lo que es ser un padre, de lo que es ser un hijo, también existe un ideal sexual de lo que es ser una pareja, un partener, o de cómo vincularme con el otro en la sexualidad. Y como bien lo dijiste, tiene que ver con lo que se quiere vender. Lo que se quiere vender, se vende una necesidad, ¿sí? Y a la vez la solución para que vos puedas cubrir esa necesidad. Eso excede lo sexual, lo vemos todo el tiempo. En realidad, lo planteo al revés. Como te dije al principio, lo sexual no se puede limitar solamente a lo coital o a la práctica que existe en una habitación, en una cama. Lo sexual está atravesado por las emociones, por los sentimientos, por lo físico, por lo hormonal, está atravesado por lo cultural, ¿sí? Muchísimo. Las relaciones sexuales o los vínculos, incluso saliendo de la sexualidad, no son lo mismo en esta parte del mundo que del otro lado, ¿sí? Está atravesado también por lo legal, por lo religioso, por lo que es ético, por los valores. Sin ir más lejos, hay cuestiones que están penadas en nuestra ley aquí en Argentina que quizás en otro lado, en Estados Unidos, no estén penadas, o que acá se pueden dar y desarrollar libremente y que quizás en el Código Penal de Arabia Saudita es algo que no está permitido, ¿sí? Entonces todo eso va configurando. Y es muy limitado pensar que algún problema sexual o algún desarrollo pleno, no solamente problemas y pensar la sexualidad desde el problema, sino algún desarrollo pleno de la sexualidad solo tenga que ver con mi forma de llevarla a cabo o con la forma de llevar a cabo de mi compañero o mi compañera. Está tan atravesado que a la hora de pensarlo tenemos que considerar todo nuestro aspecto como ser humano. A ver, pensaba mientras te escuchaba y este planteamiento de este ideal de encuentro sexual, ideal de la sexualidad relacionada con esta mala educación que vendría a ser también, que vendría de la mano de la pornografía, de lo que se ha consumido. Hay consecuencias muy puntuales, muy figurativas de eso en cómo nos vinculamos, qué exigencias hay a la hora de tener una sexualidad con tu pareja, con incluso exigencias de no sé, tengo que tener cierto nivel de deseo, tengo que tener para los hombres me imagino que tendrá que ver también con la erección, para las mujeres tener la exigencia de tener orgasmos. Coméntanos un poquitito y sigamos quizás el camino que vos indiques para hablar un poco de todo esto, ¿no? De estas consecuencias de esta mala educación. Sí, justamente teniendo en cuenta esto de los estereotipos sexuales que hablaba al principio, que están formados desde el cómo debe ser alguien en la cama, o cómo debe ser la mujer, o cómo debe ser el hombre, que está determinado en líneas generales por esta mala educación, por la educación precaria que tuvimos, quizás algunos no, otros sí, pero en líneas generales a través de la pornografía.
De repente lo que se observa, si vos ponés alguna porno, es un hombre que está plenamente activo todo el tiempo, que nunca pierde la erección, ¿sí? Y una mujer que todo el tiempo está teniendo orgasmos, o que cada situación, cada práctica, cada momento que está viviendo es de pleno goce. Eso es el ideal. Eso es lo que de alguna manera nos venden que debemos ser, dejando de lado un montón de aspectos, porque estamos viendo una película, ni más ni menos, con actores preparados, con cuerpos que pasaron por un casting, que están totalmente maquillados, que bueno, tienen una exigencia como actores tremendas antes de llegar a ver esa escena que parece tan relajada, ¿sí? Entonces, eso después es lo que uno piensa que hay que reproducir. En la práctica, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué se encuentra? Se encuentra un hombre que viene y pregunta por qué no puede mantener erecciones todo el tiempo o por qué le cuesta, a la hora de encontrarse por primera vez con otra persona, le cuesta sostener ese rendimiento sexual o básicamente a veces ni siquiera lo logran, ¿sí? Y mujeres que muchas veces se cuestionan sobre su deseo, en primer lugar. Y en segundo lugar, se cuestionan sobre el orgasmo. Y ahí empieza a hacerse más claro esto de los estereotipos. Porque no es solamente el orgasmo, algunas pueden llegar a los orgasmos. Otras vienen a exigirse tener múltiples orgasmos, porque si vemos a este ideal sexual de la mujer, nos encontramos con que siempre es multiorgásmica, ¿sí? Y cuando vemos estas películas, ¿qué es lo que realmente vemos? El inicio de una relación sexual empieza en la penetración, ¿sí? Siempre escucho por ahí que me hablan de la previa. Una buena previa, una mala previa, sí, la previa. Y yo pregunto siempre, ¿la previa qué? Fíjate cómo vamos corriendo de alguna manera, Claro. y limitando lo que es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La previa, ¿sería la previa qué? La previa es la penetración. Entonces, empezamos a creer que tener una relación sexual es la penetración y luego, ¿cuándo termina esa relación? Generalmente con la eyaculación. Ahí terminó. Cuando nos queda el camino anterior y el camino del después, ¿sí? Si solamente nos centramos en eso, que es básicamente lo que nos venden, ¿sí? Empieza en la penetración, termina en la eyaculación, en el medio queda afuera, por ejemplo, el placer o el orgasmo o los tiempos de llegar de una mujer, ¿sí? Si existió una penetración, una eyaculación, en el medio se preguntan, bueno, pero ¿y él terminó, está todo bien y yo quedé ahí? ¿Sí? Hablando de una pareja heterosexual. Sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos esto de decir, bueno, ya está, y terminó y bueno, ya está. Y la mujer misma también dice, bueno, hasta acá fue, ya está, y no pude llegar. Pero ¿por qué creemos que ahí terminó? ¿Sí? Totalmente. Ahora, el deseo en el hombre y en la mujer, más que el deseo puede ser el mismo. Eso depende también. El deseo yo lo grafico siempre como si fuese una pluma. Es tan liviano, es tan fácil de manipular, puede llegar, pero también se puede ir con toda esa facilidad con la que llegó. Entonces el deseo no siempre va a estar. La excitación, que es lo que le sigue a ese deseo. Primero tengo el deseo de estar con alguien. Que eso pasa generalmente en los primeros encuentros, los primeros meses que estoy conociendo a alguien, que me estoy vinculando con alguien. Bueno, aparece ese deseo, aparece como espontáneo incluso, ¿sí? Y después de ese deseo, en un encuentro ya personalmente con el otro, o bueno, hoy en día virtual también puede ser, de repente empieza la etapa de excitación, ¿sí? Esta es la etapa, las fases por las que pasa la respuesta sexual humana. En esa etapa, en la etapa de excitación, ya ahí hay una diferencia en cómo llega el hombre y cómo llega la mujer, ¿sí? Son distintos modos de llegar a esos niveles de excitación que nos preparan quizás para una penetración, ¿sí? Totalmente. Entonces, cuando no conocemos estas etapas, cuando no las conocemos en nosotros mismos, es muy difícil que le podamos incluso comunicar a un otro cómo soy, qué me gusta, ¿sí? Te paro ahí un poquitito Sí. y te detengo acá para
hacerte una pregunta al respecto. Cuando hablamos de esa comunicación, ¿es conveniente que sea poder charlarlo previamente, hablar de lo que nos gusta, cómo nos gusta, previamente? ¿Está bueno hacerlo durante también? Poder no dar por sentado cuestiones y durante el acto sexual poder hablarlo, poder ir mostrando el camino, charlándolo previamente. ¿Qué es más conveniente? ¿O ambas dos? Bueno, me parece que depende también del vínculo que tenés con la otra persona, ¿sí? Si estás hablando de tu pareja, yo siempre recomiendo que estas cuestiones que pueden incomodar, ¿sí? Cuando voy a hablar de mi deseo, de la falta de deseo, o lo que puedo notar en el otro, o lo que quizás me resulta incómodo en la práctica y que me gustaría que no sea así o que sea de otra manera, siempre lo recomiendo hablar afuera de la cama. Yo siempre digo, la cama es un templo. Y la cama lo estoy poniendo, ni siquiera, capaz que suena que estoy haciendo hincapié, pero está bueno salir de la cama. Pero simbólicamente, hablando de la intimidad, digo, la cama es un templo. Ahí no hablo de lo que me gustó y no me gustó, ¿sí? Bien. Pero de esto que se viene repitiendo, porque estoy hablando en un ámbito de una pareja, ¿sí? En donde yo ya tengo la confianza como para poder sortear ciertos obstáculos que puedan estar surgiendo en lo sexual. La comunicación es fundamental, pero es lo que menos se ve, Sole, ¿sí? Totalmente. Es lo que menos se ve. Cuando hay que hablar con la pareja, yo creo que con un café por medio, cuando no tiene nada que ver con lo erótico, sentarse, hablar, contar un poco lo que nos gusta, lo que no, ¿sí? Porque en esto, déjame aclararte, en donde aprendimos cómo ser en una relación sexual, venimos pensando que el hombre tiene un chip que sabe cómo tiene que tocar una mujer, que sabe cómo, bueno, estoy hablando de una pareja heterosexual, ¿no? Pero vale para todo tipo Sí, totalmente. de orientación. Yo sé cómo tocar al otro, porque lo vi, porque sé que si hago esto funciona, o porque alguna vez con otra persona me funcionó, y a esta persona le gustaba esto y yo repito, ¿sí? Tanto en el hombre, en la mujer, en cualquier persona, esto de lo aprendí porque lo vi o lo aprendí porque en algún momento me sirvió, vi que funcionó y lo aplico. Y a veces nos encontramos con incomodidades muy marcadas, tanto para el hombre como para la mujer, en decir, bueno, no me gusta cómo me está tocando, no me gusta lo que me están haciendo. ¿Cómo le digo? Exactamente. ¿Cómo lo digo? ¿Le digo en ese momento? Yo creo que si es en pleno acto sexual, sí es necesario parar. Cuando algo me incomoda, no me hace sentir bien, sí es necesario parar. Quizás no parar, decir, le estás pasando bien y sabes que por ahí no es, bueno, frená sutilmente, trata de decir, bueno, cambiemos, bueno, pará. Después lo hablarás si te da, porque capaz que es algo del momento y no te interesa seguir ahondando en ese tema, ¿sí? No siempre queremos hablar de nuestra sexualidad con todas las personas con las que tenemos sexo, ¿sí? Pero bueno, sí es necesario siempre el diálogo. El diálogo es fundamental. Y los límites, de alguna manera, de alerta para mí, o las red flags, siempre son la incomodidad, el malestar físico o psíquico, ¿sí? Por ahí el otro puede estar haciendo prácticas que a mí no me gustan, no me hacen sentir cómodas. Y ahí es un rotundo no. Paro. Una bandera replanteo. roja de algunas cosas, y es ahí a donde podemos y debemos por ahí poner el límite. El límite te lo repregunto como también Sí. para que desde tu experiencia y tu profesionalidad puedas quizás dejar en claro para nuestra audiencia y demás. El límite se lo puede marcar en cualquier momento. Sí. Porque muchas veces, en muchos casos, incluso legales y demás, este consentimiento se da por entendido en el momento de haber asentido quizás a un momento íntimo. Y a muchas mujeres les pasa, hay mucho testimonio de esto, que estando ya en pleno acto,
hay algo que no les gusta, que les incomoda y que no se animan a decir no, no quiero seguir, o de esta forma no, porque ya estoy acá. Porque es como que nos han enseñado muchas veces, lo estuvimos viendo también en otro de los programas cuando hablábamos incluso de violencias, a esto de que hay cosas que superan los límites que podemos poner y que se dan por entender y que se sobrepasa y que la mujer misma se somete a esas situaciones porque se sobreentiende que una situación ya da a entender alguna situación. Entonces, ¿el límite se lo puede poner en cualquier momento? El límite se lo pone en cualquier momento. Acá estamos rozando cuestiones, como bien lo decís, legales, pero esto abarca para todo tipo de prácticas, ¿sí? Por ahí hay algo, un tipo de estimulación que no me está gustando, que prefiero otra, lo digo, ¿sí? Y estoy poniendo un límite. Bueno, quizás de una manera más amena o más en el juego ya. Pero cuando se pone quizás más oscura o más retorcida la situación, hay dos diferencias. Bien hablaste vos del consentimiento y del consenso. Son dos cuestiones distintas que incluso se vieron en juicios, en situaciones en donde hubo abuso sexual, en donde plantean esto. No, pero ella sí quiso tener relaciones con 2 personas o con 3 personas, ella, él, quien sea. Dio su consentimiento. ¿Ese consentimiento lo dio? Sí, yo dije que podía, que sí quería, que accedía a tener ese tipo de relaciones. Ahora, en la práctica, cuando se está dando esa situación y empiezan a aparecer cosas que no estuvieron tan explícitas, que no estuvieron tan claras al momento de planificar este encuentro, eso es el consenso. Poder decir en ese momento, consensuar que sí y que no. Y en ese momento Qué también importante puedo esta parar. diferencia, ¿no? Claro, porque yo dije que sí, pero ese consentimiento quizás no fue tan claro y tan amplio para decir, bueno, pero no podemos hacer estas cosas porque yo no me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir cómoda, no estaba charlado. Entonces ahí entra el consenso y poder decir, paren, esto no estoy de acuerdo, no me gusta, no me siento cómodo y poder parar. Así que sí, eso estamos yendo a casos que pueden rozar lo delictivo, si querés. Pero lo podemos también trasladar a lo cotidiano, al vínculo, en cuestiones por ahí menores, decir no, de esta forma no. Sí. O sí quiero, y de repente en el momento me sentí incómoda y poder decir no, ya no. Quizás en otro momento lo probamos, lo vemos, lo intentamos, pero ahora no. Ya no me siento cómodo o cómoda. Buenísimo, me pareció súper importante tener esta diferenciación entre consenso y consentimiento y demás. Sí. Vamos a hablar, como ya también lo vinimos difundiendo y demás, de algo que en distintos momentos de nuestra vida nos preguntamos, indagamos, que específicamente sobre el deseo sexual. Te planteo un solo ejemplo, hay muchos y quizás, y espero que seguramente traigas varios más. Por ahí hay parejas que comienzan en sus primeras instancias con muchísimo deseo. Y hablo de parejas o personas que en sus relaciones hay etapas que existe muchísimo el deseo. Sí. Y paulatinamente, por varios factores que quizás puedas decir, hormonales, contexto, económico, cuántas cosas más que me gustaría que puntualices. Hay muchos factores que ese deseo empieza a bajar hasta el punto incluso de desaparecer y traer graves consecuencias personales, individuales, en autoestima, en vinculares, como pareja, física, incluso, no sé. Me gustaría que podamos hablar justamente de estos factores, ¿no?, que inciden en el deseo y de estas etapas.
Sí, eso como te decía en algún momento de la entrevista, responde a una parte de la respuesta sexual humana, ¿sí? Que se fue ese concepto, la respuesta sexual se fue ampliando y se fue revisando a medida de que, bueno, se iba investigando porque la sexología es una disciplina medianamente joven, nació en los años 60, Claro. entonces a partir de ahí, históricamente es poco tiempo, se sigue investigando. Y de las últimas investigaciones surgen cuestiones que tienen que ver con esto que planteas. De las últimas no, en realidad ya tienen varios años, pero bueno, son bastante interesantes y dan de alguna manera cuenta de una explicación a qué es lo que sucede con el deseo. Que el deseo básicamente es esta disponibilidad que yo tengo, si esta le llaman líbido también, esta energía que me moviliza a un encuentro con el otro o con uno mismo, porque el deseo también puede surgir simplemente para que después de eso pueda estar en el autoerotismo, con una masturbación, listo, la pasé bárbaro conmigo mismo, pero que también jugó el deseo ahí, no solamente Totalmente. es con un otro, ¿sí? Te decía que el deseo es muy liviano, que aparece, Como la pluma. sí, es una plumita que cualquiera, una gota de agua la puede tirar al piso, un viento la puede llevar o la puede traer, entonces el deseo de esa manera se maneja en la vida, ¿sí? Como decías, en algunas etapas aparece, en otras desaparece y eso es común, es normal verlo, ¿sí? A veces tranquilizo un poco a las parejas cuando explico este esquema del deseo, porque en parejas o en personas que se están empezando a vincular, es fácil ver la espontaneidad del deseo. Aparecen las ganas, mucho más seguido los primeros tiempos, de tener relaciones sexuales. Bueno, acá hay un alto deseo, ¿sí? Hay una predisponibilidad de uno y del otro mucho más presente. Eso con el Las tiempo. hormonas a full, ahí Hormonas los a full. neurotransmisores. Idealización del otro a full, en donde me siento pleno, me siento cómodo, me encanta La encontrarme. conquista. Sí, uno ve al otro en la etapa de enamoramiento, uno ve al otro y dice, no, me completa, es lo más. La verdad que es la persona ideal que encontré, pero en realidad el enamoramiento es no hacia el otro, sino hacia uno mismo. Soy yo sintiéndome cómoda, soy yo sintiéndome plena con esa persona. Yo me gusto como estoy. Siempre se lo atribuimos al otro. Me hace sentir. Bueno, en realidad soy yo permitiéndome sentir. Soy A yo través de un permitiéndome. otro. A través de un otro. Entonces, ahí en ese ideal, en esos O primeros sea, nos tiempos, enamoramos de nosotros estamos mismos. enamorados de nosotros mismos, en básicamente. relación o a través de un otro. Ese A través de periodo uno. Me de gusta enamoramiento. cómo estoy con esta persona, pero me gusta cómo estoy. Yo. Yo, sí. Bien. Después, ¿qué es lo que sucede? Cuando se cae ese velo de lo ideal, ¿sí? Baja la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Baja y la todo oxitocina, eso. baja todo. De repente miro al otro y es una persona común, corriente, con un montón de defectos y virtudes, como me está viendo también a mí. Totalmente. Y ahí empieza, de alguna manera, la verdadera relación, en donde empezamos a negociar qué me gusta y qué no me gusta del otro, qué elijo y qué no elijo del otro, a la hora de pensar en una pareja o en continuar un vínculo, ¿sí? Con un poco más de intimidad, no sé si formalidad, pero sí llamarle intimidad. El deseo también va cambiando ahí, ¿sí? Y ahí aparece la rutina. Y ahí aparece la rutina. Cuando eso empieza a ahondarse y a fortalecerse y empiezo a ver cosas que me gustan, que no me gustan, que comparto más, que comparto menos, empieza a aparecer la rutina. La rutina que es una excelente rompedora de parejas, pero que en realidad es un desafío, ¿sí? Totalmente. Es un desafío, porque todo el tiempo nos está desafiando a nosotros mismos a decir, bueno, ¿qué hago con esto? Es un gasto tremendo de energía y, bueno, además de un gran amor que hay que tener hacia uno mismo y hacia el otro para decir, bueno, acá estoy, acá puesto y hay que romper esto. ¿Cae el deseo en estos planteos de relaciones? Sí, por supuesto que cae. Cae el deseo porque, como dijimos, la sexualidad no es solamente la cama, es todo lo que me atraviesa. Y si me atraviesan problemas económicos, sociales, hablando de cuestiones externas, ¿sí? Estos son, el deseo puede ser una cuestión
que se afecta por cuestiones externas, si me echaron del laburo, si sufrí una pérdida, bueno, no voy a tener la predisponibilidad que tenía antes. Estoy atravesado emocionalmente. La sexualidad también son emociones, también es cultura, también es sociedad, entonces eso afecta mi sexualidad. Ahora, si corremos de lado lo externo, nos queda lo interno. Capaz que estoy en plena situación tranquila, sin ningún tipo de problemas, y de repente hay algo que lo afecta, como ser lo hormonal, que es algo interno, ¿sí? O alguna enfermedad, sin ir más lejos, una gripe o un dolor muy fuerte, eso también afecta el deseo. Algo simple, como una imagen, si estás re bien y te abren la puerta, también va a afectar el deseo. Si escuchas un ruido fuerte, todo lo que es sensorial también puede afectar el deseo. O ese miedo que los chicos entren. ¿Sí? Entonces, hay un gran temor en ese momento porque no estás concentrado plenamente. Fíjate cómo de a poco vamos viendo todo lo que afecta a una relación sexual. Cómo me desconecto, ¿sí? Me desconecto porque hay chicos en la casa, porque tengo que hacer tal cosa a tal hora, porque estoy pensando en todo lo que me quedó pendiente. Entonces, todo eso le va quitando la predisponibilidad de uno mismo al encuentro. Tampoco vamos a ser tan idealistas de pensar que a la hora de tener relaciones sexuales todo tiene que estar ordenado y calmado. Pero sí es necesario que sepamos, como muchas veces me dijeron, bueno, no, a mí me gusta tener relaciones cuando me nace, cuando se da, cuando surge, cuando es mutuo, cuando es espontáneo. El deseo no puede ser todo el tiempo espontáneo. El deseo tiene que ser también una cuestión que planifico. Totalmente. ¿Cómo podemos...? Quería llegar a este punto porque si partimos en ese sentido de que el deseo está condicionado por todos estos factores y que llegado a una edad como eje donde a muchas les pasará, lo hablábamos anterior a ingresar al programa, fuera de aire, temas como la perimenopausia, temas como el contexto económico, temas como los hijos, las nuevas dinámicas, todo esto que confluye, es como que si no trabajamos o hacemos algo por el deseo, es como difícil que ninguno de estos factores o que todos estos factores no confluyan para que... No se lo podemos dejar al universo. No. Con esta Me encanta. la nueva era en donde todo le dejo al universo y responsabilizo al universo de todo lo que me pasa, no. Esto no lo podemos dejar para el universo, esto se tiene que planificar. Cuando está fallando el encuentro con un otro, estamos hablando de parejas por ahí en donde ya comparten, ya hay una cotidianidad, ya llevan años, el deseo ahí se ve afectado. Tenemos que planificarlo. Muchas parejas llegan a consulta y dicen, bueno, ella no tiene deseo, ¿sí? Llega un matrimonio y dice, ella no tiene deseo. Y vienen denunciando. Los hombres denuncian, ella no tiene deseo, y las mujeres denuncian, no tiene erección. Esas son las consultas como cuando vienen los denunciantes, digo yo, muchas parejas que llegan en esa situación. Y también es importante trabajar ahí la reeducación. Reeducamos sexualmente. Esta mala educación que decía al principio, bueno, toda esa mala educación se puede reeducar. El deseo, cuando ya pasó una rutina de por medio, cambia de lugar en esta respuesta sexual que yo te graficaba. Empezamos con el deseo, después sigue la excitación, un periodo que se llama meseta, en donde ya hay una penetración. Esto es plena relación sexual según los libros. La meseta, después de la meseta sigue el orgasmo, después del orgasmo la resolución. Listo. Te acabo de decir que empieza con el deseo y después sigue la excitación, ¿sí? El deseo, esta disponibilidad que yo tengo para un encuentro sexual, que implica lo que pienso, que implica si me mando un mensaje, si me mando una foto, si planifico que nos vamos a encontrar tal día, qué hago, todo lo que tengo que organizar para encontrarme tal día con ese otro. Bueno, todo eso genera un deseo y una expectativa para llegar a la relación sexual. En ese momento empieza el periodo de excitación cuando ya estoy con el otro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un matrimonio de 1000 años? Claro. ¿Qué pasa cuando ya se perdió todo ese entusiasmo donde no hay lugar? En el día no tenemos lugar por ahí para hacerlo. Bueno, cuando sentimos que nos falta el deseo, a veces vienen las parejas y dicen, está todo bien, pero bueno, él
está como mal porque me dice que yo no tengo el deseo, que yo no quiero, y yo no tengo ganas, la verdad, pero si se da, se da. Y está todo bien si se da. ¿Por qué existe eso? Y ahí está bueno aclararlo. Cuando está todo bien si se da, implica que el deseo ya no está en primer lugar. El deseo pasó a segundo lugar. A segundo lugar y quedó primero la excitación. ¿Cómo lo veo gráficamente? Bueno, estamos viendo una película, estamos en la cama, ya estamos a la hora de dormir, se cruza una mano, se cruza una otra. Bueno, ¿hay deseo ahí? No, no hay deseo. Estábamos viendo, no sé, cualquier una respuesta... cosa. Empieza la respuesta excitatoria primero y después se suma el deseo. Entonces, ahí hubo un cambio de lugar de ese deseo. No tengo quizás la misma predisposición de ir, de buscarte, de iniciarse, porque nunca quiere iniciar, porque nunca me busca, porque siempre tengo que buscarla yo. Y esta queja de muchos de esto mecánico, de esto, bueno, somos matrimonio, somos pareja, se da, como lo decís, y se transforma en algo mecánico, a donde incluso muchos hablan de, ya no hay magia en eso, ya no hay... Y la magia hay que generarla, que no es fácil, pero que sí es necesario hacerle un espacio. Una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, como pueda esa pareja, pero que de alguna manera tiene que prepararse el deseo para que vuelva a ser esto planificado. Yo siempre mando a que planifiquen un día, ¿sí? Un día de encuentro, aunque sea un par de horas, lo que sea, pero buscar la forma de encontrarse es planificar ese deseo, ¿sí? Porque yo ya estoy pensando, dicen, bueno, antes era espontáneo y surgía. Nunca fue espontáneo. Muy pocas veces es espontáneo, que de repente estoy con alguien y se da, ¿sí? Pero si yo estoy pensando que recién conocí a alguien y que me estoy escribiendo y se genera todo el deseo ese, que hablaba al principio, no es nada espontáneo. Estoy planificando qué voy a hacer, a qué hora voy a ir, dónde vamos a ir, qué me voy a poner. Todo eso es planificación. Todo ese ritual. Sí. Todo ese ritual. Esto es como todo un ritual, tanto en los hombres y en las mujeres, desde el momento que te empezás, incluso vos misma, a sentir el perfume, a ver qué te pones, al mensaje previo. Generalmente cuando estás en pareja, el mensaje es algo de los chicos, algo de esto, es de lo y cotidiano. no, total ya lo veo a la tarde, ya lo veo a la noche, y si bueno, si se da, se da. No hay toda esas fases, esa planificación, esos momentos que, que van invitando quizás a tener, digamos, esa sexualidad con ese condimento que por ahí nos quejamos tanto a la hora de estar en pareja. Pero que fíjate cómo siempre se va delimitando al encuentro sexual otra vez a lo coital, cuando la idea es poder salir de lo coital, es corrernos, no solamente quedarnos en lo que es genital. Si yo alimento ese deseo con un mensaje amoroso, ni siquiera sexual, un mensaje amoroso o de atención en el día, y bueno, si hace mucho no lo hago, al otro seguramente lo va a sorprender. Si en ese momento no planifico una cena romántica porque no me da los tiempos, porque no me da la plata, bueno, pero planifico una salida al parque, tomar unos mates, un café, algo distinto que se pueda hacer lugar, ¿sí? En ese lugar, en esa pareja en donde está tan comida por la vorágine de la rutina. Bueno, eso es lo que va alimentando de a poquito el deseo. No hay que hacer grandes cosas. Totalmente. Son pequeñas, son recordar el otro, esto de buscar mi disponibilidad y la del otro, cuando hay, por supuesto, cuando hay una conexión, ya cuando hay cuestiones que son más fuertes, y bueno, hay que revisar ya cuestiones de pareja más que de lo sexual, que son dos cosas distintas. Totalmente. Y ahí te llevo a una pregunta. ¿Qué tan importante para las parejas? Después vamos a hablar de los nuevos vínculos, las nuevas dinámicas, pero ¿qué tan importante? Si hablamos de porcentaje, te voy a hacer que me des un porcentaje. Sé que no hay porcentajes en esto y que no es nada, es muy general, pero ¿en qué porcentaje es importante la sexualidad, el sexo, por decirlo, en una pareja?
en un matrimonio o en una pareja conviviente, con más consolidada o de tiempo? ¿Qué tan importante para seguir construyendo, para avanzar en ese camino juntos, la sexualidad? Si me tendrías que dar, por tu experiencia, por tu clínica, por esto, la, el sexo, la sexualidad en la pareja. La sexualidad es uno de los pilares, ¿sí?, de la pareja, y es lo que determina una pareja en sí, ¿sí? Pero me voy a correr otra vez de esos lugares. No voy a pensar solamente en lo sexual, en lo coital. Voy a pensar Claro, también, no, por no, no. ejemplo, en la intimidad, En la ¿sí? intimidad. Hay parejas que ya no tienen sexo. Hay parejas incluso que se le llaman mal dichas, pero que por ahí lo pueden conocer más como parejas no consumadas, que son parejas que nunca tuvieron relaciones sexuales, que hay mucho amor, que hay otro tipo de intimidad, corrernos de la sexualidad, corrernos de la penetración y por ahí volcarnos más en lo que es la intimidad, y la intimidad ya es de cada pareja. La intimidad puede ser ver una serie juntos, la intimidad es ese momento que yo solamente comparto con este otro que me acompaña, que elegí, ¿sí? Ahí me va a diferenciar. Eso hace a una pareja. Si no tenemos eso, capaz que somos dos personas viviendo bajo un mismo techo, que Bajo un tenemos contrato cosas en común. económico Sí, somos dos socios. o socios en la crianza de Somos los socios de hijos. algo, pero no me diferencia de otro. ¿Qué me diferencia de otro? Y bueno, la sexualidad, pero en sentido amplio, como te lo dije siempre en toda esta entrevista. Corrernos de lo coital y volver a eso, a lo que es la intimidad. ¿Qué tengo yo con el otro que me atrae, que sí lo sigo eligiendo y que sigo queriendo estar en ese lugar y que sí me interesa alimentar? De ahí, si eso deriva en un encuentro más sexual, buenísimo, y te sigo afirmando que es un pilar, ¿sí? Y bueno, lo más importante es seguir trabajando y identificando estas cuestiones, que las puedo hablar con el otro para que no se pierdan. Se puede trabajar en eso, se puede transformar, se puede avanzar e incluso se puede estar mejor Sí, que absolutamente. bien. Hay dos temas que también no quiero que el tiempo nos gane. Vamos a hablar de estas nuevas dinámicas, ¿no? Estas nuevas dinámicas que también responden a una exigencia, yo lo llamo del mercado, del sistema y demás, esto de, y también me lo planteabas antes de, cuando producíamos por ahí un poquitito la charla, esto de que este mercado, este sistema nos muestra, me lo decías muy bien, los beneficios de estar solo, ¿no? Los beneficios de estar solo, los beneficios de mi propio bienestar, incluso de mi autosatisfacción, en el amplio concepto de eso, incluso en lo sexual, pero al mismo tiempo y paralelamente la exigencia de ¿por qué estoy solo? Qué mal está en la sociedad estar solo. Y esta constante falta, esta carencia constante, como es como el caldo de cultivo perfecto para llegar a un consumo o a cuantas otras cosas más en estas nuevas dinámicas. ¿Qué hay de todo esto en lo que hoy está pasando con los vínculos, ¿no? Por ahí más efímeros, por ahí de mucha oferta sexual, pero tal vez de poco compromiso? Sí, está cambiando muchísimo. Creo que los cambios que se producen, que tienen que ver con lo cultural, otra vez volvemos a una de las aristas de lo que es la sexualidad, atravesada por la cultura, por todo lo digital, por la exposición, la extrema exposición que tenemos todo el tiempo, la necesidad de registrar las emociones, de registrar los momentos, ¿sí? Mostrarnos en pose todo el tiempo, ¿no? Es como una porno sin ser porno. Te muestro lo que soy, pero de acá para afuera, ¿sí? Hace más difícil el vínculo. Cambia todo el tiempo.
¿sí? Es muy rápido el cambio que hay en el modo de vincularme con el otro. Cambian las culturas, cambian la información que recibimos, las exigencias de qué ser y cómo ser, ¿sí? Esto del ideal de mujer, del ideal de hombre, cambia tan rápido, pero lo que no cambia al mismo tiempo es la comprensión y la adaptación como seres humanos a esos cambios. Entonces, vemos muchos cambios, mucha oferta, mucha demanda, mucha necesidad de pertenecer a ciertos grupos, mucha necesidad de alguna manera ser completos, ¿sí? Pero de todos modos, seguimos siendo seres humanos que nos cuestan vincularnos a todas esas cuestiones que nos exigen, ¿no? De alguna manera. Así que me parece que lo principal es pensar que tenemos que centrarnos en nosotros, en lo que elegimos, en lo que queremos, más que en lo que nos estén vendiendo. Porque necesitamos corrernos del lugar del consumismo, de lo visual, ¿no? Totalmente. Afecta siempre a las parejas, porque constantemente, algo a las personas más que a las parejas, a la hora de hacer pareja, constantemente nos están vendiendo cómo estar bien solos, que está muy bien. La soledad, antes que era tan mal vista, ahora se le está dando otro valor y quizás ya estamos sobrevalorando la soledad. Pero todo el sistema está armado para que estemos solos. O sea, tenés delivery, no hace falta comunicarte con nadie, te comunicas con redes, ya ni siquiera usamos básicamente la voz, con un mensaje está bien, las comunicaciones y el cortejo que existía antes Wow, ya cambió totalmente. Antes conocías a alguien cara a cara, cuando te cruzabas con esa persona en un bar, en un boliche, en el trabajo, en donde sea. Ahora eso ya no existe. Hoy en día los chicos, sobre todo los que están empezando a salir, que están los adolescentes, no hablan. Se piden los Instagram y la conversación la siguen por redes. Pero en el cara a cara solamente se limitan a pedirse los Instagram, totalmente. por ejemplo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si bien estamos hablando de otra generación, de los que recién están empezando a salir y a vivir de a poco su sexualidad, también pasa con personas que después de muchos tiempos se separan y dicen, no sé cómo encarar. ¿Cómo volver a las canchas? No sé cómo volver a las canchas y tienen que aprender todo un nuevo mundo que tiene que ver con lo digital, con las redes, con la exposición. Entonces, siempre hay una amiga, un amigo que te dice, activa historias. Tienes que subir más historias, tiene que ver con cómo me muestro ahora. Ahora, está bien si lo pensamos a la hora de, no sé, de tener relaciones como más espontáneas. Pero eso también trae su consecuencia cuando hay que vincularse o cuando ya me gustaría conseguir una pareja o algo más formal. Sí, ahí se ve mucho más difícil. Porque se hacen no está como aprendido. unas distancias muy grandes también entre el hombre, entre el otro, si salimos de lo heterosexual nada más. Es como nos polarizamos, es como que nos vamos a un extremo o al otro y se genera distancia. Se genera Y distancia y hay mucho miedo al sufrimiento. Esto que decís, el consumismo nos lleva a decir que tenemos que estar plenos, que tenemos que estar, que nos tenemos que querer como somos, que tenemos que resolver todas nuestras heridas, que el niño herido también tiene que estar feliz y que si no tenés traumas porque tuviste una buena vida, tenés que resolver los traumas de tus antepasados. O sea, siempre hay una carga atrás y más atrás, que no estoy en contra de todo esto, pero sí de los límites. Sí me parece importante el exceso de consumo de este bienestar que está tan vendido ahora. Tenemos que estar bien el ideal del sea. bienestar, claro, ¿no? Claro, hay una exigencia tremenda Tenemos que estar, a tener que estar bien. Y esa exigencia nos cansa y nos vuelve unos expertos en un montón de terapias formales, alternativas, complementarias, pero que al fin y al cabo estoy haciendo todo porque tengo que ser sano, porque tengo que estar en bienestar conmigo, con el universo, con todo el mundo. Y al final, ¿qué quiero? No, y aparte, no enfrentarse, no aceptar, no asumir que todo proceso de la vida tiene también su contraparte y es parte. Es parte.
la tristeza es parte del sufrimiento para el amor. O sea, sería ilógico pensar hasta las relaciones más hermosas o más idílicas, por decirlo, sin que haya crisis, sin que haya O sufrimiento. que algo no me afecte, esto de o decirte, que no me afecta, tengo que soltarlo. No, es difícil soltarlo. Para el ser humano es muy difícil soltar el sufrimiento o soltar el malestar y decir, no, ya no me tiene que doler. Bueno, pero sí nos llevan a una exigencia de decir que hay que soltar todo eso. Capaz que es más fácil hacerse cargo, tomarlo, transitarlo y listo. Y llorar o angustiarse. Y ahí estás viendo también la exigencia de lo sexual, porque volvemos al concepto amplio. Toda esta exigencia se traduce en un mal rendimiento en la cama, se traduce en una ansiedad tremenda, en donde en esto de estar bien también me exijo de alguna manera que tengo que rendir bien, que no puedo fallar. Y lo primero que le digo a una persona quizás que está con vínculos, conociendo, bueno, vínculos esporádicos, es no te quedes con la primera experiencia, no podés juzgar ni tu rendimiento ni el de la otra persona por la primera experiencia que tuviste, el primer encuentro. No, un fiasco, empieza, no se le paró, no, yo no se me paró, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, no me sentí cómoda, no tuve ningún orgasmo. Bueno, pero te estás encontrando por primera vez con un otro. La primera relación, la primera vez no es la más linda, no es la mejor. Entonces, todo esto también nos enseña de que hasta en los encuentros esporádicos no podemos dar por terminado o etiquetado o etiquetar una situación que se trata de las relaciones y de los vínculos. Entonces necesitan su tiempo y necesitan también una segunda oportunidad, digo yo. Dale una segunda, una tercera, a ver, y después toma la solución que quieras, pero en la primera vez no. Los vínculos no son de una sola vez. Ni en las redes, nada. Hay que elaborar. Hay que elaborar la sexualidad, los vínculos, y hay el que elaborar. conocerse y demás. Sí. Se habla mucho, ya faltándonos poco tiempo, se habla mucho de estos nuevos conceptos, para dejarlos planteados quizás para otros encuentros, para otros episodios, porque vas a volver. Bueno, qué generosa. Nuestra audiencia nos está diciendo que necesitamos más espacios para hablar es de muy la amplio, sexualidad. Es muy amplio. Es amplísimo y desde este lugar se habla muy poco, ¿no? Entonces, incluso antes del programa, cuando empezamos a charlarlo para el día de hoy, había un montón de cosas y hay pocos profesionales por ahí especializados, formados, para hablar desde este lugar de la sexualidad. Entonces, bueno, era preciso ir haciendo un caminito, así que seguramente se habla, siguiendo esta línea de este contextos de cambio y demás, se habla del poliamor, se habla de las parejas abiertas. ¿Qué tema, ¿eh? Sí, qué tan cierto, como para dejarlo planteado esto, qué tan cierto es que, o qué tanto mito hay sobre que son las nuevas formas de vincularse en pareja que nos va trayendo este nuevo contexto de cambio? ¿Y qué tan bueno, qué experiencias hay sobre el tema? Sí, la verdad que hay un montón, sí, esto del poliamor o la pareja abierta es una de ellas. Creo que también fue como un boom, una explosión que se hizo como de alguna manera el ejemplo de también de libertad sexual o de libertad de pensamiento, de decir, me puedo vincular con vos o con cualquier persona y está todo bien, claro, pero esto no es para cualquiera y no es tan liviano. Realmente las personas que practican el poliamor o que practican el concepto de pareja abierta no es sin contratos. Al contrario, tienen contratos muy claros y muy hablados, ¿sí? Por supuesto que hay cuestiones que
te van a poner adentro o afuera de ese círculo, que tiene que ver cómo manejas vos tus celos, cómo manejas vos tus situaciones con otros, el nivel de posesión que puedes llegar a tener, eso es parte de tu personalidad. Que de alguna manera en todo tipo de contrato, como en un 1-a-1 con otra persona, en una pareja convencional, también lo vas arreglando, ¿sí? Venía desde una línea también muy feminista, porque una de las posturas que supe escuchar o leer también al respecto, venía de la mano como que el poliamor estaba, pero desde el lado del hombre, y siempre lo estuvo. Una visión por ahí, que quizá en tu clínica lo contradiga, pero que era así, la infidelidad quizás, o esta posibilidad de encuentros sexuales o otros vínculos, venían desde muy comúnmente de el hombre. Y en muchos casos la mujer, o había un otro, pongamos, no lo pongamos desde el lado tan solo del feminismo, pero en la pareja había uno que sí lo podía hacer o estaba como más habilitado, ya sea socialmente, patriarcalmente o por cualquier otro factor, y había uno que implícitamente asumía ese lugar, pero desde algo que no en el fondo no quería, pero que se sometía a esa situación, claro, por mantener un vínculo. Y que las parejas abiertas, poliamor, dentro de los vínculos de las parejas, vinieron a poner de manifiesto con contratos más equitativos, por decirlo, o consensos o acuerdos más equitativos, tanto para el hombre y para la mujer, o para uno u otro en la pareja, estas cuestiones que ya estaban. Sí, básicamente la infidelidad es un concepto que lo va armando cada pareja o cada situación también, que puede ser una pareja o una trieja, ¿sí? De a tres o de más personas. La infidelidad es un concepto que lo arman, ¿sí? Porque para algunos infidelidad puede ser, por ejemplo, stalkear o poner me gusta a otra persona, y para otro no, ¿sí? Entonces, por ahí también con lo sexual, hay personas que llegaron muy ofendidas porque encontraron masturbándose a su pareja y era como sentirlo como una infidelidad, y para otras no, para otras puede ser placentero. Entonces es un concepto de la infidelidad que se va armando solamente en ese contrato de pareja o de un vínculo con un otro. Ahora, las relaciones abiertas y todo lo que... Las relaciones abiertas, por un lado, el poliamor me está diciendo que yo no tengo con el otro un nivel de pertenencia en donde el otro no es mi propiedad, ¿sí? Que eso sí tiene que ver con una cuestión más, quizás más desde el machismo, ¿sí? Poder decir me pertenece, pero no de machismo, no quiero plantearlo desde mujeres contra hombres, sino como decir, bueno, las miradas que nosotras como mujeres también tenemos de decir, el hombre puede estar habilitado a tener otras historias y la mujer se la banca. Eso es infidelidad, no es poliamor. Vamos de vuelta al concepto. El poliamor tiene que ver con contratos en donde ambos o las personas intervinientes están de acuerdo con estas situaciones. ¿Puede haber un otro? Sí. ¿Puedo tener relaciones con otra persona aparte de tenerlas con vos? Sí. Bueno, hay algunos que dicen, pero no en la provincia, pero no con estos círculos, pero sí con estas personas. Entonces esos contratos también pasan a ser parte de las personas que se vinculan. Ahora, lo que más marca creo que es esto de la pertenencia. El otro no me pertenece, es libre de sentir, pero yo sé también, a mí me respeta emocionalmente, entonces desde ahí yo también elijo. Si yo sé las reglas del juego, puedo elegir estar o no estar. Ahora, cuando me atan otras cosas, como en la infidelidad, en donde yo elijo no mirar, pero me doy cuenta, y bueno, están atándote otras cosas también, quizás una dependencia emocional, una dependencia económica, o puede ser la sensación de que fuera de ese vínculo vos no sos nadie o no vas a conseguir a nadie más. Entonces te van atando otras cosas que sí te van sometiendo, pero eso no es parte de un contrato, eso es parte de quizás una dinámica no muy sana en cualquier tipo de pareja, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, a la que lo sientes. Y en cuestión de la infidelidad, debido a que esto es algo que sí se ve mucho, si bien en porcentaje el hombre es más infiel, me parece que es más, se expone más,
Porque no pone en juego su imagen. Bien. No pone en juego su imagen. No van a salir a criticarlo de la manera que criticarían a una mujer infiel. Esos gestos y quizás el tono en tu voz me da a pensar, o quisiera que me digas esto, si bien es la infidelidad, entre comillas, es más del hombre, ¿hay mucha infidelidad también de la mujer? Sí, hay mucha infidelidad de la ¿Y mujer cómo se caracteriza? porque nadie lo sabe. Porque Hay un desarrollan, mito al las respecto mujeres que desarrollan dicen, unas estrategias tremendas, pero porque hay un porqué ahí. ¿Por qué la mujer cuando la hace no se enteran? Que es lo que dicen, ¿no? Si la mujer la hace, no se enteran. ¿Por qué no se enteran? Porque si se enteran, está en juego su persona. totalmente, Esto que te no decían, está el hombre habilitado no. socialmente No, porque eso. ya si es madre, porque no pensó en eso. O sea, pone en juego su persona y ninguna mujer va a querer pasar por eso. Entonces, cuando surge, por lo que sea que haya pasado, No es que es más una víbora y más infidelidad, bruja y más bicha, sino que tuvo que va a desarrollar estar supervivencia ahí para salvar también su imagen. Bueno, porque no está en juego, porque no es más viva la mujer que es infiel como el hombre. El hombre, vos le fíjate que en las encanta. charlas de los hombres generalmente, Ah, si hablan de estas historias. No hablan, por ejemplo, de lo bien que están con su señora. no, porque incluso Bueno, en las mujeres, en encuentro entre mujeres, entre amigas, es más común este tipo de charla. Estoy bien, no estoy bien, me pasó tal cosa. La mujer se abre más a mostrar, no todas, pero a comentar quizás algo. ¿Estás bien? ¿Estás pasando un buen momento? ¿O no? No estoy pasando un buen momento. El hombre se cierra a esas cosas. Pero porque volvemos a los estereotipos de cómo ser un hombre, de cómo ser una mujer. Lo tenemos totalmente enquistado, ¿sí? Son cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad. Entonces también jugamos esos roles. Yo no quiero ser mal vista, no me voy a exponer. Hay algunas que ni lo hacen y hay otras que sí lo hacen bien. me encantó que esto quede así, en este punto clímax de este tema. Infidelidad. Hemos hablado de el deseo, hemos hablado de algunas etapas. Hay muchísimo más Muchísimo. para hablar. Bueno, nosotros hemos llegado como a un poquitito al límite ya del tiempo y del programa. Yo agradecerte, dejar latente el próximo encuentro. Hay un montón de temas para desarrollar. Gracias, Emely. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, esto da para hablar muchísimo. Ojalá que podamos tener otro encuentro para seguir aprendiendo. En una frase para nuestra audiencia sobre la sexualidad y cómo vivirla. Bueno, la sexualidad básicamente, como lo dije todo el tiempo, no es solamente lo que pasa dentro de una habitación. Animarse a hablar, animarse a contar nuestros miedos y bueno, y también animarse a reeducar esa educación que quizás en un principio fue una mala educación, pero que todo el tiempo estamos con la posibilidad de aprender de buenos lugares y buenas fuentes. Así que gracias a todos, gracias Sole, Un placer. nuevamente y bueno, espero verte. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Ustedes pueden compartir este programa, se van a nuestro Face de Radio y TV Valle Viejo, se van a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan compartirlo a esa amiga, a ese amigo, a ese familiar que le vendría muy bien toda esta información y seguramente nos vamos a encontrar con esta temática, pero nosotros también en el próximo jueves, en el próximo programa, vamos a invitarlos a seguir transitando un episodio más de En Terapia, Cuerpo, Mente y Alma. Hasta el próximo jueves. Gracias, gracias.